Cordial y atento saludo. Es muy grato poder una vez más estar con ustedes en este espacio y también canal dedicado al estudio de la acción de tutela. El día de hoy vamos a mirar un tema que es muy importante, como lo es la caducidad de la acción de tutela. Y para ello los invito a que inicialmente vayamos al artículo 86 de la Constitución Política, artículo que nos dice algo bien interesante. Aquí el artículo 86, donde dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. Repito, toda persona podrá presentar acción de tutela en todo momento y en todo lugar. La palabra clave es todo momento, porque se relaciona con lo que hoy vamos a estar analizando, que es la caducidad de la acción de tutela. Esta norma dice que la tutela se puede presentar en cualquier momento. Ahora bien, el decreto 2591 de 1991, que también lo tengo aquí descargado, que sabemos ya es la norma que reglamenta la acción de tutela, preveía en los artículos 11 y 12 de este decreto 2591 de 1991 lo referente a la caducidad. Pero como nos podemos dar cuenta, tanto el artículo 11 como el artículo 12 han sido declarados inexequibles. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una sentencia de la Corte Constitucional, estos artículos salieron del mundo jurídico. ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo salieron del mundo jurídico? ¿Y qué decían? ¿Y por medio de cuál sentencia fueron declarados inexequibles? Esos artículos concretamente fueron declarados inexequibles por medio de una sentencia que fue la sentencia C543 de 1992. Aquí ya la tengo descargada. Sentencia C543 de 1992. Y esos artículos en concreto fueron abordados en su estudio por esta sentencia. Decía el artículo 11 del decreto 2591 que la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo, salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los 2 meses de ejecutoriada la providencia correspondiente. Miren, ese artículo 11 decía que cuando una persona quisiera interponer una tutela contra una sentencia judicial, solo tenía 2 meses para hacerlo luego de haber sido proferida dicha decisión judicial. Y a su turno el artículo 12 decía que la caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley. Los efectos de la caducidad. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que este artículo, pues básicamente esos 2 artículos fueron declarados inexequibles y vamos a ver a continuación cuáles fueron los argumentos que utilizó la Corte Constitucional para que estos artículos salieran del mundo jurídico. Aquí básicamente en esa sentencia C543 de 1992 recuerda que el artículo 86 dice que la tutela se podrá interponer en todo momento, como dice el texto superior. Y de igual manera, dice aquí que el artículo 11 pretendía establecer una excepción, salvo las tutelas presentadas contra sentencias judiciales cuya caducidad es de 2 meses. Ahora sí que podemos entender por caducidad, porque bueno, caducidad tiene que ver con tiempo. Aquí hay una definición que establece un estudioso del derecho y que es la siguiente. Según Alessandri y Somariva, la caducidad es la extensión ipso jure o ipso iure de la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto por no haberse ejercido o realizado dentro de un plazo de carácter fatal que la ley establece. O sea que se extingue el derecho si la persona no ejerce el mismo dentro de un plazo determinado por la ley. Es una forma como podríamos entender la caducidad. También aquí en esa sentencia establece una referencia importante que no es el objeto de este video, estudiar la prescripción adquisitiva o la prescripción liberatoria, porque hay gente que confunde la caducidad con la prescripción, y aquí establece básicamente que la prescripción
opera por el transcurso del tiempo. La prescripción extintiva o liberatoria, que es un tema pues que ya tiene que ver con el derecho civil ante todo, y bueno, no solo con el derecho civil, sino también con el derecho administrativo, el derecho laboral, porque hay dos, una prescripción extintiva que extingue un derecho, o una prescripción que libera a la persona de cumplir un deber. Y aquí básicamente la prescripción extintiva o liberatoria pues se refiere a un periodo de tiempo después del cual se extingue el derecho o se libera a la persona de una condición o de una sanción, también puede llamarse así. En cambio, la caducidad es toda extinción, mientras que la prescripción solamente es aquella extinción del derecho que sobreviene por el transcurso del tiempo. La caducidad puede operar por otro tipo de causas, y más adelante aquí dice en esta misma sentencia que la caducidad se da tanto en el derecho privado como en el derecho público, y en ambos casos tiene el carácter público, por lo cual puede ser declarada de oficio. Esto es importante tenerlo en cuenta, o sea que el juez debe declarar, cuando exista este término, la debe declarar de derecho. Puede y debe declararla oficiosamente, lo que no pasa con la prescripción, que por ejemplo en el caso de una persona que adquiere la posesión durante 5 años, tiene la posesión durante 5 años, puede pedir por demanda de prescripción en materia civil que le conceda el derecho a la propiedad con respecto a ese lote de terreno, porque ya lo ha poseído durante 5 años. Y ahí vemos que es la persona la que pide la prescripción, mientras que la caducidad, una vez que el juez la detecta, le corresponde de oficio hacerlo, no es solamente a petición de parte, sino que la caducidad la puede decretar de oficio. Y en efecto, pues aquí finalmente en la sentencia que acabamos de decir, la caducidad corresponde a un término que se otorga para realizar un acto o para hacer uso de un derecho, generalmente por razones de orden público, con miras a no dejar en suspenso por mucho tiempo el ejercicio del derecho o la ejecución del acto de que se trata. Ahora bien, y aquí sale la conclusión de que por cuál fue o por qué motivo fue que ese artículo 11 y ese artículo 12 del decreto 2591 fue derogado. Y es porque esos artículos, al prever un tiempo de caducidad para el ejercicio de acción de tutela, establecen necesariamente un tiempo, valga la redundancia, dentro del cual puede interponerse. En otras palabras, quiere decir esta norma cuestionada que la acción de tutela, cuando se dirija contra sentencias que pongan fin a un proceso, puede ejercerse en cualquier tiempo, no se puede ejercer en cualquier tiempo, sino solamente a los 2 meses siguientes de la ejecutoria, o después de que se han interpuesto los recursos, si es el caso. Entonces, si el artículo 86 de la Constitución Política dice que se puede interponer en cualquier momento, en todo momento, ¿cómo es posible que el decreto 2591 de 1991, que es una norma de carácter inferior que fue expedida por la Presidencia de la República en uso de facultades conferidas por el Congreso de la República y más que todo por la Constitución Política, ¿cómo es posible que este decreto 2591 de 1991 establezca un término de 2 meses de caducidad, cuando la Constitución Política, que es norma de normas, dice que se puede presentar en todo momento? Y por ese motivo, pues, este artículo 11 fue declarado inexequible porque está en contra de lo que dice la Constitución. La Constitución no establece un plazo para interponer la acción de tutela, y este decreto decía que sería solamente de 2 meses el plazo si se interponía la tutela contra la sentencia judicial. Y por ende no podía ser parte del ordenamiento jurídico porque, pues, bajo ese entendido, estableció un plazo que la norma superior no prevé en ninguna parte. Y también, por ende, fue declarado el artículo 12 inconstitucional, inexequible, porque tenía que ver también con los efectos de la caducidad. Entonces, bueno, estos dos artículos, el 11 y el 12 del decreto 2591 de 1991, no existen, y por ende, actualmente no existe como tal un término de caducidad para interponer la acción de tutela. Se puede interponer en cualquier momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que, bueno, si bien es cierto que esta caducidad aparentemente no puede operar, ¿sí? Es decir, que se puede interponer la tutela en cualquier tiempo, también es cierto que
la Corte Constitucional ha establecido, a través del estudio del requisito de inmediatez, que aquí lo abordamos ampliamente, un concepto muy importante, y es el de plazo razonable. Y en la sentencia T246-2015, que aquí la tengo abierta, T246-2015, muy importante, para que la recordemos, allí pues hay otra sentencia, lógicamente, yo solamente tomé esta. En esa sentencia, estudiando el requisito de inmediatez, la Corte Constitucional también abordó un concepto que no debemos pasar por alto, que es el concepto de plazo razonable. Porque sí, es cierto, se puede interponer la tutela en todo momento, pero de acuerdo al requisito de inmediatez, pues sabemos que no se puede dejar pasar mucho tiempo después de ocurrido la vulneración del derecho fundamental o la amenaza del mismo para interponer la tutela. O sea, digo mucho tiempo, ¿no? El tiempo aquí es relativo, vamos a verlo, porque hay un plazo que inicialmente se ha fijado, que es de 6 meses, que es un plazo prudente, aunque eso no lo determina la ley por ninguna parte, y tampoco la Corte Constitucional ha dicho que es el plazo fatal o el único plazo para interponer la tutela. Sin embargo, analizando la realidad jurídica actual de Colombia, ese plazo de 6 meses sí suele ser un plazo que suelen tener muy en cuenta los jueces para objeto de defender o amparar un derecho fundamental, que no se sobrepase después de la vulneración 6 meses, aunque lógicamente vamos a ver que no es así en todos los casos. Aquí, por ejemplo, en esta sentencia, que si ustedes la pueden leer con detenimiento, se darán cuenta de que una persona sufrió una vulneración de un derecho fundamental porque un juez dictó una sentencia que le desfavorecía. Y esa sentencia, pues, él esperó 7 meses para presentar la acción de tutela luego de que se profirió esa sentencia. Entonces, uno de los jueces de instancia, un tribunal aquí en este caso, decidió no aceptar la tutela, no admitirla, y la declaró improcedente. ¿Por qué? Porque habían pasado más de 6 meses, que era el plazo fijado por el Consejo de Estado, y porque era de 6 meses. En tanto que la persona presentó la tutela a los 7 meses, dijeron no, ya se pasó el término. Y eso dio pie a que la Corte Constitucional, en esa sentencia de 246 de 2015, nuevamente volviera a referirse al término de la caducidad, que no existe en la acción de tutela, pero también analizó el concepto de plazo razonable. Y aquí básicamente pues ese es el concepto que se aborda. Aquí lo tengo subrayado. Básicamente dice que la acción de tutela, pues lógicamente, si bien es cierto no tiene un término de caducidad, debe interponerse en un plazo razonable, porque la tutela pretende la protección inmediata del derecho fundamental y por ende también pues no puede tardarse un tiempo indefinido de muchos años para que la vulneración del derecho fundamental sea defendida por la, o sea, como tal, evitada, o sí, por la acción de tutela. Tiene que haber un plazo razonable. Y por ese motivo, ese plazo es prudencial. Aquí dice que si no se estableciera un plazo razonable, eso podría afectar los derechos de otras personas a la seguridad jurídica. Si, por ejemplo, la vulneración del derecho se presentó hace 5 años y uno dijera, no, pues eso se presentó hace 5 años, se presentó a tutela hoy. Entonces, eso puede también vulnerar los derechos de otras personas que ya confiaban en una decisión judicial anterior. Entonces, no se puede dejar pasar tanto tiempo. Y aquí, dando unos ejemplos puntuales. Y aquí dice que la acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos, exista un nexo causal entre el ejercicio oportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, cuando se demuestre que la vulneración es permanente. Es decir, que bueno, en algunos casos la Corte Constitucional ha admitido que una tutela se presente luego de pasados algunos años, 3 años, 2 años, de haberse ocasionado la amenaza a la vulneración, cuando se dan algunos supuestos, como los que acabamos de ver, ¿no? Que está un motivo válido para presumir de que la persona no pudo interponer acción de tutela. Por ejemplo, que no tenía conocimientos, que era una persona adulta mayor, que no estaba en situación de discapacidad, que no sabía. Entonces puede ser una cuestión importante. Otra causal es que la persona sufra la vulneración del derecho actualmente. Y eso ocurre mucho con el tema de las pensiones, donde las pensiones, por ejemplo, se dan sentencias que perfectamente puede pasar años y la persona después de que pasen años, de haberse dado la sentencia que definió
negativamente un derecho a la pensión, pues como el derecho a la pensión es un derecho cuya vulneración es de carácter permanente, entonces en esos casos se acepta que la tutela se puede presentar inclusive con algunos años después de ocurrida la amenaza o la vulneración. Y en conclusión aquí, pues ahí he estudiado algunos casos para ya dar término al video, y aquí dice que el requisito de inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que en algunos casos 6 meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente, ¿sí? Pero en otros eventos un término de 2 años se podría considerar razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Constitucional ha dicho que sí, es cierto, no existe un término de caducidad, pero el plazo razonable, según esta sentencia de 246 de 2015, es de 6 meses después de la vulneración y hasta 2 años. No es un plazo que digamos que son 6 meses o 2 años exactos. Puede ser un año 6 meses, un año 7 meses, 8 meses. Eso es lo que dice la Corte, que puede ser ese plazo que se puede estudiar, ¿sí? Pero todo depende de las circunstancias que se encuentren dentro del proceso. Así que allí el juez tiene una amplia discrecionalidad para decidir si se admite o no a tutela. Por ende, a los que estudiamos el derecho, los que somos profesionales del derecho, y también al ciudadano que presente una acción de tutela, pues ¿qué se le recomienda? Que una vez ocurra la vulneración del derecho fundamental, recomendación, no deje esperar más de 6 meses para presentar la acción de tutela, porque puede ocurrir que el juez, de acuerdo a algunas sentencias, o de acuerdo a esa sentencia, inclusive, pueda decir que después de 6 meses ya no admite la acción de tutela para garantizar la protección del derecho fundamental. Bien, eso es todo. Agradezco mucho por su atención a este video. Espero que les haya gustado. Pueden dejarnos sus comentarios y de igual manera, pues, atentos a suscribirse a este canal para recibir notificaciones del mismo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.